nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. No hay acta de disposición, señor secretario dará lectura a la cuenta. ¿Cómo está ahí? Señor secretario, la cuenta, por favor. ¿Me entiendo, no? Pero cuando tú sustituyes todo Oficio. y se rechaza un artículo, sé que hacen ese artículo, ¿no? Señor secretario, por favor, la cuenta. Recording in Sí, progress. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retire ya se presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales, boletín 16.323-25. Otro oficio de su excelencia presidente de la República por el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto sobre violencia digital, boletín 13.928-07. Indicación del Ejecutivo al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, las que se comprometieron a ingresar el viernes. El Ejecutivo cumplió en plazo y presentó las indicaciones. Muy bien. Oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, por el cual responde a nuestro oficio 521 esta comisión, mediante el cual remite información referida al plan Calles sin Violencia. Tres oficios de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, por la cual comunica que respecto a la sesión de hoy concurre en su representación el coordinador legislativo de esa cartera, señor Rafael Collado, debido a que ella atenderá compromisos agendados previamente y confirma su asistencia a las dos sesiones del miércoles 24 de abril próximo. Oficio del alcalde subrogante de la comuna de Colchane, señor Elías Moyo, por el cual responde oficio 703 de esta comisión sobre la administración del complejo fronterizo integrado de Colchane. Oficio 859 del delegado presidencial regional de la Araucanía, señor José Francisco Montalva, por el cual responde el oficio 660 de esta comisión sobre las estrategias y medidas adoptadas para mitigar la delincuencia en el sector Feria Pinto de la comuna de Temuco, incluyendo la asignación vehicular a las fuerzas policiales. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Johannes Kaiser, a la diputada señora Lorena Ayán, y una indicación de la diputada Fries y del diputado Jaime Araya respecto del título del proyecto de violencia digital. ¿Y esto qué es lo que es? Comunicación del delegado presidencial de la Araucanía que asiste el 6 de mayo. Muy bien. Palabras sobre la cuenta, por favor. Diputado Castro y Leal. Gracias, presidente. Sí, sabe que, o sea, yo estoy de acuerdo que la ministra del Interior venga, obviamente, todos los miembros que estamos viendo el proyecto que a todos nos interesa, pero hay sobremanera que la seguridad pública, pero que siempre se den excusas para este proyecto, que es una moción parlamentaria, que es una moción también de una persona que apoya al gobierno, me parece bastante dejado sí, pero la ministra del Interior, yo creo que es importante que la ministra del Interior o el subsecretario de Prevención del Peligro. Paulo. Diputado Leal, por favor. La diputada Fries también. Sobre la cuenta, por En favor. la cuenta se leyó la respuesta de un oficio del delegado de la Araucanía. Necesito tener acceso a ese oficio, por favor. Vamos, ese y el Gracias. del alcalde por Colchane, por favor, si podría acompañar la... Presidente, ¿A mi vamos a chat? mandar ¿A mi toda la WhatsApp? cuenta ¿Mi WhatsApp? al chat. Todos los documentos. Todas las respuestas de la cuenta, por de la favor. cuenta, al chat, exacto. eso. Así es. Muchas gracias. Diputada Fríguez, por favor. Medio presidente, Silencio. para recordarle al diputado Castro que la ministra del Interior, cuando vino la primera vez para este proyecto, dijo que daba su total apoyo al mismo. Por lo tanto, digamos, entiendo que está conteste el gobierno con la indicación sustitutiva que hay. Muy bien. Diputada Fríguez, sobre la cuenta. No hay puntos varios.
La cuenta. Lo vamos a dejar al final como hacen en la Comisión de Constitución. Una gran comisión. Yo lo sé, yo lo sé. Muchas Un gracias. un mentor No, para mí. presidente, respecto de las excusas, hay que colocar las cosas en su mérito. Efectivamente, la seguridad está a cargo del Ministerio del Interior, de la ministra del Interior. Ella nos acompaña en toda una jornada, los días miércoles, en la tramitación del proyecto, pero si queremos prioridades, ¿dónde tiene que estar? Efectivamente, ella ha dado el apoyo a este proyecto y se encuentra viendo temas de seguridad. Tan buenas noticias como, por ejemplo, una disminución del 6% en el nivel de homicidios por cada 100.000 habitantes. Gracias, presidente. Yo le recuerdo, diputado Leiva, que esa rebaja del 6% y aquella solución solamente revela que estamos en el segundo año con más homicidios en la historia de Chile. Es así, el más alto fue el 2022 y este es el 2023. Es así, las cifras lo dicen. Desde que hay medición, usted se refirió a un punto que no era de la cuenta, así que yo estoy aclarando un punto que es de la cuenta. Yo me refiero a lo que usted señaló, que respecto a destacar el 6%, lo llamo al orden, diputado Leiva, porque no puedo hablar. Ya que hizo alusión a la cifra de seguridad, estamos hablando de una exigua disminución de un 6% solo en algunas regiones del país y que es la segunda cifra más alta en la historia de nuestro país. Un Dicho quiebre eso, por fin después del 2021, presidente, de la tendencia, que es importante. lo llamo al orden, diputado Leiva, porque no le he dado el uso a la palabra. Lo llamo al orden. Que no interrumpa, por favor, no interrumpan. Diputado Castro, yo aprovecho de darle las gracias a la Secretaría por habernos acompañado, señor Patricio Velázquez, a la Luz también, a todos, Álvaro, Caro, porque el viaje resultó de manera impecable, con todo lo cronograma que estaba establecido, y nos recibieron todas las autoridades que además se señalaron y nos dieron además un completo panorama respecto a la situación que está viviendo nuestro país en la frontera con Bolivia en Colchane. Eso va a repercutir en un informe que va a realizar la Secretaría, y después de eso tomaremos algunas conclusiones respecto a oficios, propuestas e incluso proyectos de ley que pueden salir respecto a eso, que nos hicieron ver algunas autoridades de la zona, en particular la Fiscalía. Así que, sin más, pasamos... Sí, la diputada... Silencio, por favor, silencio, por favor. Después la diputada Plasencia les podrá contar una historia distinta a la que le puedo contar yo. La sesión tiene por objeto discutir y votar en primer trámite constitucional y segundo trámite reglamentario el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jorge Alessandro y Miguel Ángel Calisto y las diputadas señoras Maite Orsini, Marisela Santibáñez y Gael Llomas, de los exdiputados señores Marcelo Díaz y Gonzalo Fuenzalía y de la exdiputada señoras Maya Fernández, que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma. Boletín 139-28-07 con urgencia calificada de simple. La ministra del Interior se excusó y en cuya representación concurre el coordinador jurídico, señor Rafael Collado, que nos acompaña. Dicho eso, vamos a continuar, señor secretario. La votación se había votado el título, que fue rechazado. La diputada Fríguez me comunicó que tenía una indicación, así que vamos a dar curso a esa indicación respecto al mismo título y continuamos. Presidente, la diputada Fríguez junto a la diputada Plasencia y al diputado Jaime Araya presentaron una indicación para eliminar en el título, en el nombre del proyecto, la palabra proscrito. Y si se aprobase la indicación, quedaría proyecto de ley que tipifique y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga. Entonces habría que presentar otra indicación, porque estamos eliminando la palabra proscrito. Presidente. Diputado Kaiser, por favor. Entonces. Un segundo, señor presidente. Yo lo que quería era retirar una indicación propia, que es la número 8. Sí, lo que pasa, diputado Kaiser, perdón que lo interrumpa, pero estamos con la cuarta columna y por lo tanto lo que se apruebe la cuarta columna se entiende que se cae lo anterior, así que no es necesario que la retire, diputado Kaiser. Me gustaría retirar. ¿Le gustaría retirarla? Bueno, está bien. Si insiste, la retira. La retiramos. ¿En dónde está ubicada su indicación, diputado Kaiser? La indicación número 8 retirada por... Ya, retira la indicación número 8 y le doy la palabra a la diputada Orsini. Sí, gracias, presidente. Sobre la indicación,
Pasa que el proyecto original, a los que la presentaron, el proyecto original que nosotros presentamos efectivamente traía medidas de protección porque creaba con la multa un fondo para reparar a víctimas de violencia digital, pero la indicación sustitutiva ya no contempla ese fondo, entonces tampoco no entrega protección a las víctimas. Lo que hace la indicación sustitutiva es tipificar y sancionar la violencia digital en sus formas, pero ya no otorga protección. Entonces, quizás podría quedar como ustedes plantearon, pero saquemos también lo de otorgar protección porque sería una... Si no guarda ¿Puede ser así? Podría quedar proyecto de ley que tipifique y sanciona la violencia digital. Punto, en sus diversas formas. Diputado Kaiser. Gracias, señor presidente. ¿Se pueden todavía colocar indicaciones al proyecto o solamente podemos debatir lo que salió de sala? Es que lo que pasa es que estamos votando sobre la sustitutiva, Como si diputado fuera el Kaiser. tipo de proyecto. Es como si fuera un nuevo proyecto. Diputada Frías. Por su intermedio, presidente, lo que pasa es que la otra vez votamos en contra el párrafo, digamos, del nuevo título que tenía proscribir, con lo cual debiera quedar el título antiguo, que también tiene proscribir y que además ahora la diputada Orsini señala que no tiene medidas de reparación. Entonces, en realidad, es para darle una cierta coherencia y sistematicidad al proyecto, dejarlo en los términos que dice la diputada Sí, Orsini. a ver, yo creo que quedaría de una manera bien cerrada y concreta proyecto de ley que proscribe, tipifique y sanciona la violencia digital. Uno entiende que cuando se sanciona la violencia digital en sus diversas formas, sino obviamente... No, perdón, que tipifique y sanciona la violencia digital, listo, chao, punto. Y lo pueden también Ahí está la indicación del diputado Araya que va a suscribir con la diputada Orsini. proyecto de ley que sanciona la violencia digital, pero no se va a poner en sus diversas formas. No. No, listo. Y le reemplazaríamos el título por eso. No pueden Ya. firmar. Ah, Diputado Orsini, haga una alianza con el Partido Republicano. Indicación. La indicación del diputado Araya. Cambia título. Cambia el título, listo. Entonces, Ya. Entonces se cambiaría el Se título. cambia el título y queda proyecto de ley que tipifique y sanciona la violencia digital. Listo. Sí. Cerrado. Ya, muy bien. En votación, por unánime, No, tomemos la votación por ejemplo. primera. ya, la primera tomémosla. Diputado Alessandri, ¿no está? Diputado Cristian Araya, Por favor. diputado don Jaime Araya, diputado don José Miguel Castro, no está. Claro. Diputada Lorena Fries, diputado Andrés Llonet está pareado. Hay un pareo entre el diputado Llonet y el diputado Leal. Bien. Sí. Diputado Leiva. ¿Diputado Leiva no está? Va. Diputado Kaiser. A favor. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Señor presidente. Por favor. 6 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba la indicación. Aprobada la indicación del título en los términos señalados. Continuamos, señor secretario. Seguimos con el Vamos a ver si tenemos tiempo. con el artículo segundo. Ya tenemos. El segundo. Introdúcense los siguientes artículos. Vamos por artículo. Vamos por artículo. Ya. A ver, vamos por artículo por letra, 161D. Sí, sustitutiva cuarta columna. Sí, es como si fuera el texto. Ya, introducen los siguientes artículos nuevos al Código Penal. Artículo 161D, el que exhibiere registros de imágenes o sonidos en que se representare una acción sexual que involucrare a otro o imágenes íntimas de connotación sexual obtenida con consentimiento de la persona afectada, pero bajo la expectativa, habían cambiado la palabra legítima de no ser exhibidos a terceros, será sancionado con la pena de prisión y multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Muy bien, ofrezco la palabra, diputada Perdón. En caso de envío, difusión o publicación, la pena será de presión menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.
Muy bien, señor secretario, ofrezco la palabra, diputado Orsini. Sí, para explicar el artículo, presidente, este artículo regula la hipótesis de la difusión no consentida de contenido íntimo. Hoy día el Código Penal, en su artículo 141A, tipifica como delito la difusión de contenido íntimo obtenida sin consentimiento. Para que nos entendamos, por ejemplo, yo pongo una cámara dentro de una habitación y sin consentimiento de esa persona grabo material íntimo y luego lo difundo. Eso hoy día está sancionado por el Código Penal. Sin embargo, no está sancionado cuando yo consiento a grabar, por ejemplo, una acción sexual y no consiento su difusión y luego otra persona difunde ese contenido. Eso es lo que hace este artículo y lo diferencia de acuerdo a la gravedad del hecho en dos tipos, en realidad. El de simple exposición, por ejemplo, que yo mostrara a un compañero el material, y de lo diferencia y le pone una pena más grave cuando hay difusión. Por ejemplo, distinto es si yo lo subo a mi Instagram que si se lo muestro a el presidente. Entonces, diferencia una pena más grave de la anterior. Eso es lo que hace este tipo penal. Muchas gracias, diputado Orsini. Ofrezco la palabra, señor diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que esta indicación no sería aplicable, por ejemplo, a actos de connotación sexual que se realicen en público, se realicen, por ejemplo, en una sala de clases para un público reducido, o en el caso de que se realicen en un entorno con pago por ejemplo, pago de entrada. No se aplicaría, el pago de una entrada, por ejemplo, para ver un espectáculo. No, sí lo estoy planteando, se refiere única y exclusivamente al espacio íntimo de las personas. Porque es que ahí está, por ejemplo, póngase en la situación de que se graba un acto de este tipo que se realiza en un espacio público. ¿De acuerdo? Se realiza en un espacio público, no necesariamente con la voluntad de que sea transmitido a terceras personas, pero nos falta el que hoy en día con el teléfono lo graba. Es que por eso lo estoy planteando, porque el espacio público, o lo que sucede en el espacio público, no debiese ser considerado como parte de la privacidad de las personas. En el espacio público nosotros tenemos que considerar que no hay de intimidad. Esa es mi consulta, nada más, para dejarlo claro. Diputado Plasencia, diputado Leiva, por favor, sobre el punto. Oiga, lo que plantea el diputado Kaiser, de una u otra manera se circunscribe a la expectativa de intimidad que puede tener, que lo hemos visto en varios tipos penales. Efectivamente, si no hay una expectativa reconocible, señala el texto legal, de que esto es cerrado, que es legítimo. Por ejemplo, lo que pasa es que siempre interpretar ejemplos específicos pueden derivar un poquitito en exacerbar cualquier tema, pero si uno entendiera, por ejemplo, que es un espacio cerrado, donde hay un acceso restringido, con el pago o no pago de una entrada, hay una expectativa reconocible de que ese es un espacio privado y no público. Y eso lo tiene que interpretar el tribunal en su oportunidad. ¿Sabes a qué se parece mucho, presidente, si usted me permite, en la aplicación de la ley del tránsito respecto de que solo la 18.290 se aplica en espacios públicos o de libre acceso público, que bien son privados? Yo creo que, si usted me permite, podríamos aplicarlo acá. Pueden haber espacios privados, pero de libre acceso público, donde no hay una expectativa legítima de privacidad. ¿Te fijas? Distinto es, por ejemplo, como el caso que usted coloca, que yo lo desconozco, pero si va a un lugar donde efectivamente tenga el acceso al pago de una entrada a un espectáculo, por ejemplo, que tenga desnudos, por ejemplo, uno entendería que no hay una expectativa, y eso es interpretable, de privacidad legítima. Eso se podría interpretar. Pero yo creo que en cada norma uno puede tener muchos ejemplos en uno u otro sentido. Aquí el intérprete se debe circunscribir, en este caso el tribunal, a si había una expectativa o no expectativa. Se planteó respecto de otro tipo de delitos, presidente, usted me permite, respecto, por ejemplo, y lo podemos ver, respecto de grabación de, por ejemplo, relaciones sexuales dentro de un parque.
¿Es esperable una pensación de intimidad? No, pero interpretable. Si eso eventualmente se hace detrás de árboles en un lugar cerrado, uno podría entender que había por parte de los autores, de los actores, pero es que no lo determina. Eso es lo que tiene que hacer el intérprete. Pues si ese acto se realiza entre medio de unos materiales, de una manera cerrada, en una carpa, por ejemplo, no porque estés tú en un bien nacional de uso público, no va a haber una expectativa legítima de privacidad. Vuelvo a insistir, en un auto estacionado en la vía pública. Por eso pueden haber muchos ejemplos. Si efectivamente hay una expectativa de intimidad, desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo creo que sí. Puede haber, aunque estés en un bien nacional de uso público, una expectativa legítima de privacidad. Y eso es lo que el intérprete va a tener que definir. Hay matices, no es blanco y negro, en mi opinión. Muchas gracias, diputado Leiva, por la aclaración. El señor Collado, después de la clase magistral del diputado Leiva, ¿le queda algo que decir? Gracias, presidente. Solo por su intermedio, solo apoyar al diputado Leiva, porque efectivamente, al menos este asesor está de acuerdo con todo lo que ha planteado el diputado. Pero quería hacer un punto. Este artículo que estamos revisando, nosotros lo hemos mirado con el Ministerio Público, particularmente con el Ministerio Público, y están de acuerdo con la forma y la redacción en relación a lo que se tipificó en violencia integral, ¿ya? Violencia integral era una ley que era gigante, ustedes la pudieron ver, tenía muchos temas. ¿Ya? Uno de los temas fue la tipificación de un delito como este, pero tomaron como base el texto inicial de esta tramitación, que hablaba de con consentimiento o sin consentimiento. Y el problema es que esa redacción que hoy quedó, hay que mejorarla, y este es el momento para mejorarla, y esta comisión podría de verdad hacer un gran aporte en esta mejora, porque hoy el 161A habla de las acciones sin consentimiento, y como por su intermedio bien explicaba el diputado Leiva, presidente, habla de las acciones con consentimiento que después son exhibidas sin consentimiento. En cambio, entonces, la grabación subrepticia está sancionada en el 161A, en cambio la exhibición posterior, el sexo con venganza, todas esas cosas que hemos visto últimamente, que además afectan muy probablemente el revenge porn. Gracias, señor Collado. Son las que están siendo sancionadas aquí, en este caso. Gracias, señor Collado. Quería hacer- ¿Alguna palabra? Señor Kaiser, diputado Kaiser. Una sola consulta, porque el tema del consentimiento ha sido un tema en bastantes proyectos de ley. Usted tiene un consentimiento explícito, usted tiene un consentimiento tácito. Ok, en este caso específico, tendrá entonces el intérprete, es decir, el juez, que determinar si había un consentimiento explícito o tácito. No. Sí, el consentimiento. Para la exhibición. Primero, Ok, entonces podemos, por ejemplo, podríamos concluir, entonces lo digo solamente para la historia, podríamos concluir que, por ejemplo, una persona que realiza un espectáculo, participa de una película para adultos, no tiene la expectativa o está entregando, junto con su participación, el consentimiento, aunque no sea por escrito. Pero si está haciendo una película, entonces, ¿para qué se supone que es la película? no hay expectativa legítima. Es como una pareja que se graba. Es que dice Diputado Araya y como diputado incluye el Casel. consentimiento. Perdón. Explícito o tácito, por eso digo. Para dejarlo para la historia. Presidente, tengo dos observaciones. Uno, en relación al sistema de... Cuando tenga tiempo. Gracias, presidente. Presidente, tengo un problema con las ideas matrices del proyecto, toda vez que dentro de las ideas matrices se establece, y esta era la idea inicial del proyecto, un sistema de sanciones distinto al carcelario. De hecho, está textual en parte de la idea matriz. De hecho, a la diputada Orsini, por su intermedio, había planteado que la idea era precisamente sancionar esto, pero no con sanciones privativas de libertad. Entonces, en la propuesta de indicación sustitutiva se incorporan penas de presidio. Entonces, creo que ahí hay una colisión importante, en el fondo, entre la idea matriz del proyecto versus lo que se está proponiendo. Lo segundo, presidente, es el caso que da el diputado Kaiser. Yo creo que es un caso interesante porque
esta ley puede aplicarse eventualmente de forma muy masiva o en muchos casos. Por ejemplo, el caso que no lo quiso, tuvo la sutileza de buscar eufemismos para no hablar, por ejemplo, un nightclub. ¿Qué pasa con el tipo que graba dentro de un nightclub, un show? En el fondo, el diputado Kaiser lo hizo de una forma mucho más sofisticada, más elegante. Yo voy a ser un poquito más burdo. En un nightclub, ese espectáculo, la grabación, que tiene evidentemente una connotación sexual, el hecho que está siendo grabado. Desprendo que, dado que hay un letrero que puede decir, ¿sabes qué? Prohibido los celulares, con eso bastaría para que fuera constitutivo ya de un delito, con pena de prisión, como dice. Entonces, para poder tener claro en el fondo cuál es la aplicación. ¿Terminó, diputado Araya? Creo que es relevante porque esto, por ejemplo, en ese tipo de locales va a terminar, en el fondo, en un letrero, que va a decir, el que graba va a terminar con una pena presiva y va a ser efectivo. Es que lo que pasa es que estas con... A ver, ¿quién graba? Y ahí lo importante es también distinguir que el problema no es que grabe, sino es que después lo difunda, que lo exhiba. O sea, si el tipo lo graba, incluso escondido, no tengo idea, probablemente van a llegar unos guardias y lo van a sacar volando, pero si el tipo graba, no es delito. Si lo difunde, lo comparte o lo exhibe a un tercero, eso es el delito. Gracias, diputado Araya. Diputado Orsini, para aclarar el punto. Sí, sobre el punto. Se plantearon dos cosas. El primero, sobre la escala de pena. Planteaba el diputado presidente que era como incompatible con la idea matriz la indicación sustitutiva, corríjame si me equivoco, porque el proyecto original tenía penas no privativas de libertad y acá se establecen penas privativas de libertad. Mencionar que la idea matriz es sancionar y tipificar las distintas conductas de violencia digital y que las penas sean más altas o más bajas no lo hacen, en mi opinión, salir de la idea matriz. Y que, si bien yo personalmente, como lo he manifestado en diversas oportunidades en esta comisión, soy de la idea de establecer otro tipo de medidas distintas a las privativas de libertad, lamentablemente esa idea no tuvo el consenso necesario para que este proyecto de ley avanzara. Y tuvimos que, para generar una indicación que pudiese ser aprobada y despachada a sala finalmente, tuvimos que aumentar las penas para que pudiese ser votado por todos y todas, y por eso las penas están más altas, a pesar de que yo buscaría otro tipo de penas. Pero bueno, eso sobre lo primero. Ahora, sobre lo segundo, la hipótesis que usted plantea, diputado, por su intermedio, presidente, es una hipótesis que ya está prevista hoy día en el Código Penal, que es del 161A, porque ese sería un video grabado sin consentimiento. No cabe en este tipo penal. Cuando nosotros hablamos de imágenes grabadas con consentimiento, es cuando yo, por ejemplo, estoy en mi casa y me grabo y te lo envío a ti. Yo consentí la grabación. O ambos dos decidimos grabar juntos un video para nuestra intimidad y que luego eso sea difundido. Cuando ese video es grabado sin el consentimiento de la persona que está ahí, como es el caso que usted puso, eso ya está tipificado y es otro tipo penal, que es el 141A. Esto viene a llenar el vacío de qué pasa cuando yo sí doy mi consentimiento para que me graben. Cuando yo digo, ok, grabemos un video, pero no para exhibirlo, sino para que quede dentro de nuestro vínculo o nuestra relación. Eso, muy bien, diputado Orsini, recordemos que esto además es materia de prueba, o sea, tú también tienes que probar el consentimiento, o no, o falta de él. O sea, no se da por asumido el consentimiento ni la falta de él, eso tiene que ser objeto de prueba en un tribunal. Así es. Diputado Leiva, muy breve, si no quiere dilatar el proyecto. No, todo lo contrario, presidente, para precisar, porque se puede discutir mucho, y el diputado ahora ya tenía un punto. Lo que se está sancionando son que represente una acción sexual que involucre a otro o a imágenes íntimas. En ese plano estamos hablando. ¿Cuál es el problema de interpretación que lo plantea usted, presidente, el diputado Kaiser? Que este derecho reconocible o expectativa reconocible de identidad viene del derecho anglosajón. Se aplica en Estados Unidos en base a jurisprudencia. No es fácil aplicarlo al sistema continental. Pero tenemos que hacernos cargo de esa problemática, como plantea la diputada Orsini. Hoy día, lamentablemente, se cometen muchos delitos de esta naturaleza y hay que tipificarlos. Y si bien es cierto, la jurisprudencia no va a constituir derecho, sí va a ser un perfil orientador para poder sancionar este tipo de actitudes, presidente. Pero la gente no sabe. Diputado Araya,
Yo, por favor, voy a circunscribir el uso de la palabra a 2 veces por parlamentario, de acuerdo a lo que establece el reglamento, ni más ni menos. La diputada Plasencia no ha hablado ninguna vez, así que le doy el uso de la palabra. Gracias. Sí, yo creo, presidente, que ya estamos más o menos claros con este artículo, porque se refiere no a la grabación, de hecho habla de la grabación con consentimiento, pero que se refiere a la exhibición de esos registros, a cualquier modo de exhibición, ya sea la difusión, incluso el envío, la difusión, la publicación y también la exhibición, como decía la diputada Orsini, a terceros desde, digamos, sin el envío del mismo. Entonces, yo creo que hemos logrado resolver las dudas y yo creo que podríamos votar. Señor secretario, en votación, por favor. Ya habló 2 veces, diputado Araya. Habló 2 veces, señor secretario. ¿Cuántas veces habló el diputado Araya? Una. Entiendo que una. Porque Tiene la palabra, diputado Araya. Gracias, presidente. Yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo con que este tipo de cosas hay que sancionarlas. El tema es que lo hagamos bien. Y por eso tengo ciertas dudas, que aprovechar que está el último representante del Ejecutivo que nos queda, que está presente, poder aprovechar de resolver cosas. Uno, aquí, aparte de las imágenes, que es muy claro y gráfico, plantea sonidos en que se representara una acción sexual. Cuando claro, es un audio, son grabaciones, claro, creo que ahí ya no es tan claro. ¿Es correcto sancionado con la pena de prisión y multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales? ¿Es de acuerdo? ¿Es correcto esa reacción? ¿Es lo más adecuado? ¿Y por qué no hablar del tiro pena de presidio? Sí. Pero ¿puedo tener dudas? Claro, lo estoy haciendo. O sea, lo estoy haciendo legítimo. Estoy haciendo estas preguntas, perdón, porque insisto, esto va a terminar sancionando o poniendo en el banquillo del acusado muy probablemente a muchachos de 18, 19 años de forma más masiva. Esto no va a ser un problema de los cincuentones, esto va a ser un problema de cabros de 18 a 20 años. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que estamos redactando. Gracias. Señor Collado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio para contestar la consulta que tiene el diputado Araya. La pena asignada al delito está en relación a lo ya existente en la legislación, particularmente en el 161A, que marca, dado que es sin consentimiento, y es más grave porque es una intromisión no buscada, la pena que después va en bajada a una conducta menos grave como esta, que es con consentimiento. Entonces, es debido a eso que están establecidas las penas. Las penas tienen que ver en proporcionalidad con lo ya legislado. Eso quería comentar. Y claro, y con las penas de abuso sexual. Muchas gracias. En votación, señor secretario. Señor secretario, por favor. Favor. Artículo 161 de diputada Fries a favor, diputado Andrés Jonet Tapareado, ¿llegó? Ah, ya. Diputado Leal Tapareado, diputado Leiva, diputado Kaiser. Dado que la mayoría de las dudas han quedado aclaradas también para la historia de la ley, y considerando que efectivamente el intérprete se tendrá que hacer cargo también de estos aportes que se hicieron en esta comisión, voto a favor. Muchas gracias. A favor, diputado Kaiser. Diputado Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. A favor. Cristiano Araya, diputado Araya. A favor. Señor presidente. A favor. 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el artículo 161D. Después, diputado Leiva, continuemos con el artículo y aprovecha hacer el punto.
Señor secretario, continúe, por favor. Artículo 161E. El que hostigare a otra persona será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Comete hostigamiento quien, contra la voluntad de la víctima, de manera insistente y capaz de perturbar gravemente el normal desarrollo de la vida privada o su integridad física, primero, la siguiere o vigilare, segundo, estableciere o intentare establecer contacto con ella por cualquier medio, 3, la llamare a su teléfono, 4, le enviare comunicaciones por cualquier medio. Si la conducta descrita en el inciso precedente consistiere en el envío de registros de imágenes o grabaciones en que se representaren órganos genitales o acciones de significación sexual, la pena será de presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Si el responsable de las conductas descritas en los incisos precedentes obrare prevaliéndose de una relación de autoridad o poder con la víctima, se aumentará la pena en un grado. Esa es toda Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. Ofrezco la palabra, diputado Orsini Kaiser. Sí, presidente. Este tipo penal establece una hipótesis base, que es la de hostigamiento, que la voy a explicar, si me lo permiten. La hipótesis de hostigamiento, y luego establece dos conductas calificadas o agravadas de esta conducta, que es, primero, el envío no solicitado o no consentido de material íntima en su primer inciso, segundo inciso, perdón, y el inciso tercero, hay una calificante especial sobre prevalerse de una relación de autoridad o poder con la víctima. Trata de dos agravantes. El proyecto de ley original establecía la hipótesis del hostigamiento digital para hacerse cargo de una realidad, que es que hay personas, principalmente mujeres adolescentes, que reciben insistentemente comunicación por parte de una persona con la que no quieren vincularse, que se hace distintos Instagram para escribirte desde distintas cuentas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, y que impiden que una persona pueda desarrollarse de manera normal en su vida. El proyecto original traía la hipótesis de hostigamiento digital, pero en esta mesa se hicieron observaciones que me parecen muy atendibles, que no podía ser que se tipificara el hostigamiento digital sin tipificar el hostigamiento físico. O sea, como, ¿por qué sancionamos a una persona que te manda correos, te manda mensajes de texto, te manda WhatsApp, y no a una persona que se para fuera de tu trabajo todos los días a mirarte, luego se para fuera de tu casa? Entonces lo que hicimos fue ampliar el tipo penal para que el que hostigare por cualquier medio, sea físico o digital. La conducta tiene que ser reiterada, obviamente que una sola vez, una llamada, un mensaje no puede calificarse de hostigamiento, tiene que ser en reiteradas oportunidades por cualquier medio. Ahí se establecen distintas formas o modalidades de comisión del delito. El inciso segundo, como decía, incorpora una agravante que es, por ejemplo, si yo te hostigo enviándote fotos de mis genitales, que también ocurre bastante, lamentablemente, eso es una conducta más grave. Y la tercera es aprovecharse de la autoridad. Por ejemplo, si yo soy tu jefe y hago este tipo de conducta, es más grave que si no lo fuera. Eso son las tres hipótesis que contempla este artículo, presidente. Muchas gracias, diputado Orsini, diputado Kaiser. Y diputado Schalper después. 2 puntos, señor presidente. Uno, en la indicación se entiende la voluntad, pero dice: si la conducta descrita en el inciso precedente consistiera en el envío de registro de imágenes o grabaciones que se representen órganos genitales o acciones de significación sexual. Yo creo que ahí no se requiere de que sea repetitivo el acto. Que eso es inmediatamente. Apagó el micrófono. Entonces, no se requiere que sea repetitivo porque es inmediatamente una transgresión inaceptable. Entonces, lo que yo plantearía es que se modifique la redacción, porque de otra manera tienes un free pass
para hacerlo un par de veces antes de que toque. Ahora la segunda parte, respecto de la segunda parte de la indicación, dice: si el responsable de las conductas descritas en los incisos precedentes obrare prevaliéndose una relación de autoridad o poder. No tengo ningún problema con la relación de autoridad, porque la autoridad es fácilmente reconocible. Pero el tema del poder es muchas veces un tema sujeto a interpretación. Especialmente cuando se empiezan a meter, por ejemplo, los temas de las relaciones de poder históricas entre grupos marginados. No me río para nada, porque a mí me parece, yo no concuerdo para nada con la idea de que de que existan colectivos que son eternamente culpables y colectivos que son eternamente víctimas. En ese sentido, lo que estoy planteando es que más allá de lo que es la primera parte, que yo creo que tiene que mejorar la redacción, en la segunda parte se introduce un elemento de discrecionalidad en cuanto a lo que es la interpretación por parte del juez, de cuál es la situación efectiva de la persona que está cometiendo la falta. Poder es un tema que puede ser interpretado de muchas maneras. Podemos hablar de confianza, podemos hablar de autoridad, pero yo modificaría la palabra poder para buscar algo que sea entonces más transversal y que no se preste a conflicto. Muchas gracias, diputado Kaiser, por sus dudas. Consulta, diputado Schalper y diputada Plasencia. Bueno, presidente, gracias por el... A ver, yo tengo varias cosas, si me permite la Sí, por diputada favor, Frías, por su silencio. intermedio. A mí la palabra insistente no me convence, me gusta más reiterada, porque me parece que la insistencia es muy subjetiva, en cambio la reiteración es objetiva, más de una. ¿Ah? Por lo tanto, me parece que la expresión insistente en el inciso segundo, a mí por lo menos no me convence. Después, hay una cuestión que, no sé si para la historia de la ley o ponerlo de manifiesto, pero esto de capaz de perturbar gravemente, la pregunta es, ¿eso es de la perspectiva subjetiva de la víctima o desde un tercero imparcial? ¿Por qué? Porque eso es mejor dejarlo profeso. O sea, en mi opinión, tiene que ser de la perspectiva subjetiva de la víctima, porque siempre empieza la discusión acerca de qué grado de intensidad era suficiente para causar la perturbación. Y eso, en el ámbito de la prueba, presidente, genera una tremenda disputa, que es mejor decir, mire, si esto fue suficiente. Ahora, el problema es que si es a ojos solo de la víctima, da la impresión que se da por probado el elemento sin necesidad de prueba. ¿Me explico? O sea, si la sola afirmación de la víctima da por probado ese elemento, entonces ahí tengo una duda de cómo lo hacemos mejor, pero eso tiene que quedar claro porque siempre abre mucha discusión en los juicios. Después, presidente, no sé en qué se distingue el 2 del 3 y el 4. Me da la impresión que el 2 es suficiente para incorporar el 3 y el 4. Ahora, quizás valdría la pena solo... Me preocupa, todas estas cosas me preocupan porque después son las cosas en las que se asilan algunos para no dar por probar las cosas. Y me hago propio lo que aquí se ha dicho respecto de que en el caso del inciso segundo, si la conducta descrita en el inciso precedente, yo me omitiría el requisito de reiteración. O sea, por el solo envío, uno supone que... ¿ah? Ahora, de nuevo, acá estamos en un plano complejo, especialmente pensando, yo estoy pensando, y ayúdenme a que legislemos bien esto para que después no tengamos un efecto pernicioso, en los grupos de WhatsApp donde se envían todo tipo de imágenes, especialmente respecto a jóvenes menores de edad hoy día, o incluso mayores de edad, pero en la etapa de la, digamos, ese tipo de cosas, en este cuadro vamos a ver cómo se deslindan, porque especialmente en un grupo de WhatsApp esto podría terminar en juicios extremadamente complejos. Ojo con eso, porque... A ver, lo que quiero decir es lo siguiente, si alguien envía una foto de ese tipo en un grupo de WhatsApp, pareciera ser, no hay una víctima identificable, pero el daño se causa igual, entonces no sé cuánto cumple el tipo. Seamos cuidadosos con eso porque no vaya a ser que ahí terminemos en dos fenómenos complejos. Una, ausencia de víctima, y el otro más complejo es la judicialización de todos los grupos de WhatsApp, donde lamentablemente, en mi opinión, se envían ese tipo de cosas. Y a mí la expresión también, poder, no me convence, presidente, en el inciso final, porque creo que o sea, ahí tenemos que buscar un concepto mejor. Me parece que eso abre un espacio extremadamente complejo, porque tienen que ser cuestiones súper precisas, porque lo que estamos tratando de hacer, y con esto termino, me imagino lo que ha dicho por su intermedio la diputada Orsini, que lo comparto, es que aquel que está en una situación de, comillas, subordinación y dependencia no pueda valerse este tipo de cosas para hacer presión laboral o otro tipo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, en general comparto las apreciaciones que aquí se han hecho para mejorar la redacción y hacerla más precisa. Solo
dudo respecto del tema del poder, no para dejar esa palabra en este inciso, sino para ponerme en el caso, por ejemplo, de que no es una relación de autoridad laboral, sino que, por ejemplo, podría darse en relación a un padrastro, a un familiar, o a una persona que ha sufrido violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, claro, no es una relación laboral, pero sí es una relación de poder igual, ¿no? Y que se podría establecer. Eso como primera cosa. Y lo otro, sobre el tema de los grupos de WhatsApp o de otros Telegram u otras comunicaciones, cuando nosotros votamos esto por primera vez en sala, yo hice referencia a un caso que hubo en el norte, no me acuerdo si era Coquimbo, donde justamente se identificaron grupos de WhatsApp o de Telegram con muchas personas, algunos de ellos incluso podían ser menores de edad, porque era un grupo de WhatsApp con un enlace tú te podías como adherir, inscribir en el grupo, y las mujeres, producto de que empezaron a difundirse mucho estas imágenes, les llegaron y pudieron identificar que ellas eran las víctimas de esta difusión. Fueron a la PDI y no se pudo configurar en el fondo el delito. Sin embargo, creo que debiéramos tenerlo en vista porque hay también difusión de imágenes de menores de edad, que eso ya podría estar sancionado, por supuesto, pero menores de edad, donde en estos grupos también participen menores de edad junto con adultos. Entonces tenemos que tenerlo a la vista, lo digo como para que en el fondo lo estemos mirando porque son situaciones más reales que... Sí, bueno, eso, gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia, diputado Kaiser, Leiva, Araya. Muchas gracias, señor presidente. Si me disculpa un segundo. A ver, las relaciones de autoridad no son necesariamente legales o de dependencia. Existen, incluyen, por ejemplo, la autoridad paterna o la autoridad de aquel que asume el rol de padre, en este caso digamos, el padrastro. Las relaciones, también, pero si las relaciones de autoridad no son necesariamente legales. De hecho, lo que tú tienes es un declive en cuanto a lo que es la relación entre la persona que está siendo sujeto a la autoridad y aquel que ejerce la autoridad. Pero puede ser perfectamente una relación no laboral que no tenga un elemento financiero, económico incluido. Por ejemplo, la relación, exactamente, por ejemplo, un sacerdote. Entonces yo creo que lo que plantea la diputada Fríes, por su intermedio, señor presidente, en cuanto a cambiar la palabra poder por confianza, da entonces o incluye desde la perspectiva de lo que es tradicionalmente el análisis jurídico en nuestros tribunales, incluye todas estas relaciones. Ahora, yo propondría, señor presidente, dos cosas. Uno, que este artículo quizás se pueda lograr una redacción de consenso antes de votarlo, y en caso de que no logremos una redacción de consenso, que se vote entonces los incisos por separado. Okay, muchas gracias, señor presidente. Leiva. Muchas gracias. Mire, yo estando inicialmente de acuerdo por su intermedio con lo que plantea el diputado Chalper, creo yo que la solución que tiene el inciso segundo del 161E no es tan incorrecta. Porque el que sea reiterada puede responder a que sean de un mismo tono, no reviste la gravedad de la intensidad o el ejercicio que se realiza, la presión que se realiza, y puede mezclarse porque la insistencia también es ajena al Código Penal, por eso es un término equívoco. Pero cuando señala y capaz de perturbar gravemente el desarrollo de la vida privada, haciendo clara alusión a la víctima, creo yo que sí está. Lo que trata de definir es de manera insistente, de manera redundante, no solo reiterada. O sea, me pongo en el plano de una persona que le quiere reiterar, oye, pucha, me gustaría tomarme un café contigo, me gustaría conocerte. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo? ¿Ah?
Por eso, No. esa es la diferencia. Por eso de manera insistente y que gravemente la afecte. Yo creo, presidente, que hay que tener cuidado en eso. Yo creo que estamos innovando, por eso términos nuevos también es importante incorporarlo. Y yo creo que el inciso final, el tema de distinción entre relación parental o de subordinación, yo creo que está debidamente resuelta por este inciso al señalar que obrar como causal calificada, prevaliéndose de una relación de autoridad o poder, con una conjunción disyuntiva. Autoridad o poder da la amplitud que hemos planteado, no es copulativo, digamos. Puede darse una relación profesional, en una relación laboral, en una relación de autoridad, en una relación familiar, dentro de un contexto de una mala relación, en mi opinión, de pareja. Entonces, yo creo que está ahí, presidente. Puede haber, por eso, una relación disfuncional, me refiero, que efectivamente puede existir un poder respecto de una de las partes. Es un tema a debatir, yo creo que es importante verlo con tranquilidad. Y solo un ápice de presidente en esta discusión y que hemos planteado, yo quiero felicitar también al Partido Republicano. Hay 3 jóvenes del Partido Republicano que están acompañando al diputado Araya. Independiente de donde sea, es importante destacarlo, presidente, que la juventud se preocupe de estos temas y venga. ¿Dónde? Votan en Talagante. ¿No votan en Talagante, diputado Leiva? Pero en Chile. Ah, ya, muy bien. Diputado Araya, por favor. Gracias, presidente. A ver, yo coincido con lo planteado. Aquí hay varias dudas. Por ejemplo, en el numeral 3, la pertinencia de singularizar el que llamara por teléfono, o sea, la llamara a su teléfono, porque entiendo que podría quedar comprendido contacto con ella por cualquier medio. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que podríamos eliminar. Lo segundo, me preocupa que esto eventualmente, si uno lo puede llevar al absurdo, pero ¿qué pasa con el caso de la llamada insistente de una compañía de teléfono a tu celular? A mí me gusta insistente. Que hay algunos que quizás estaríamos muy de acuerdo en sancionarlo, pero llega un punto donde después de la 4ª o 5ª llamada en el día, probablemente es insistente y perturba gravemente el normal desarrollo de mi vida privada o mi integridad psíquica. Entonces, esa compañía de teléfono va Tiene que responder el gallo personalmente, esto Claro. es responsabilidad penal. Claro, entonces, ¿qué pasa con esa situación? Porque efectivamente hay una compañía de teléfono que me llama 5 veces al día. Entonces, o en campaña, cuando uno recibe las llamadas grabadas de algún candidato y que llamaron 2 o 3 veces el mismo número y eso es perturbador en algunos casos. ¿Cómo se aplica en eso? Si el Ejecutivo, y esto le pido que pueden parecer casos jocosos, pero que por favor lo lleve lo enfrentemos con responsabilidad. Sí, po. Claro, y porque efectivamente, como dice ahora el diputado Chalper en off, dice, efectivamente no siempre es contenido sexual, o sea, puede ser una propaganda, cobrar una cuenta de teléfono, una cuenta impaga, etcétera. Luego, hay que se representaran órganos genitales. Estaba revisando el articulado del 161 vigente. Ese representar en órganos genitales un dibujo, por ejemplo, es de un órgano genital. Ya, pero podemos comprender que hay una diferencia entre la fotografía y el dibujo a mano alzada de un genital. O sea, creo que ahí hay una distinción en el fondo. ¿Ya? Creo que ahí hay un espacio. Y coincido. Gracias. Ya. Y finalmente, coincido con el concepto o poder. Ahí tengo mi duda. No comparto la propuesta del diputado Kaiser en cuanto al concepto de confianza, porque creo que ahí se abre otro espacio de confianza hay entre amigos, entre compañeros de curso, entre compañeros de trabajo. Y eso ya cualquier cosa lo estaríamos subiendo un grado. Entonces, para eso, al menos sinceremos, nos ahorramos la propuesta y dejamos todo un grado más arriba. Porque creo que es demasiado abierto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya. Yo me quiero sumar a lo de los conceptos. Me parece que el 1, 2 y 3 y 4 podría subsumirse quizás en menores numerales para que no haya confusión al momento de interpretarse, porque yo creo que varios de ellos se refieren
a lo mismo y para que no se preste para interpretaciones diversas en un tribunal, me parece que es mejor subsumirlos. Y lo otro, yo estoy de acuerdo con insistente, porque a mí me parece que la connotación de la palabra insistente es distinta a reiterada. Tiene que ver con la gravedad, no solamente con la cantidad. Y me parece que insistente refleja mejor aquello. Y lo otro, respecto a la conducta inscrita, respecto a acciones de edificación sexual y órganos genitales, yo creo que una sola vez no es insuficiente por la gravedad, es insuficiente por la acreditación de que eso efectivamente puede repercutir la conducta descrita acá. Y me parece a mí que la reiteración o la insistencia, perdón, es fundamental para efectos de que ese delito se configure. Eso, le doy el valor al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Haciéndonos cargo de las inquietudes que se han planteado, el Ejecutivo también es de la idea de que la palabra insistente es mejor que reiterada, porque en derecho penal reiterado es más de uno, y claramente eso en muchos casos no va a bastar para llegar a afectar gravemente la vida privada de la víctima. Entonces, insistente tiene una connotación mayor. Y a eso hay que agregar además que no es solo insistencia, no, aquí se está innovando. Sí, muchas otras, son muchas. Sí, pero además que la palabra insistente tiene que interpretarse a la luz de la afectación que se crea en este mismo artículo, que es a la vida privada. Es decir, si es que la persona, por ejemplo, tiene que cambiar su rutina para adaptarse al hostigamiento, ahí esa insistencia tiene la entidad suficiente como para configurar el tipo. Es algo que hoy día no existe en nuestra legislación vigente, que va a tener que llenar de contenido la doctrina y la jurisprudencia, pero que sí está en el Código Penal, en el proyecto que se está tramitando actualmente, y en el Código Penal español también. Insistente, sí. Y, a ver, este delito nosotros lo conversamos con varios fiscales que nos representaron que efectivamente hoy día hay un vacío, que a ellos les llegan muchas denuncias por hostigamiento y que no hay un delito que logre cubrir esta hipótesis. Entonces a ellos les parecía muy bueno el proyecto. Cuando se dice que, claro, la duda del diputado Chalper, por su intermedio presidente, sobre la capacidad de perturbar gravemente la vida privada de la víctima, a nosotros nos parece que es mejor que quede de manera objetiva, porque cuando el tipo penal es subjetivo, o cuando queda entregado a la subjetividad, se traslada la carga a la víctima, ¿no? La víctima tiene que probar que se afectó y eso muchas veces no es conveniente. En relación a las hipótesis, los números 1, 2, 3 y 4, efectivamente parece un poco redundante. Nosotros quisimos que se cubriera lo más posible, ¿no? O sea, todas las hipótesis posibles, porque, por ejemplo, el número 2 dice intentar establecer contacto, y el número 3, llamar a su teléfono, que parece lo mismo, pero si es que una persona hace pinchazos, por ejemplo, al teléfono, no está en el 2, pero sí está en el 3. Entonces, la idea de la descripción fue que quedaran cubiertas la mayor cantidad de hipótesis posible. Y la hipótesis 4 es enviar comunicaciones por cualquier medio, que puede ser un correo, cualquier, en realidad, redes sociales. Pero nuevamente, podría entenderse, por eso creemos que se puede estudiar, pero cuando se dice establecer o intentar establecer, si yo envío correos sin una intención real de establecer, sino que solamente para hostigar, sí. Luego, sí, bueno, eso es discutible. El proyecto original contenía un tipo en que un solo envío de una imagen de connotación sexual bastaba. A nosotros nos pareció que aún así tiene que ser insistente, que un solo envío no alcanza a ser de la entidad suficiente como para activar el proceso penal. Además está el tema que señala el diputado Longton de que es de difícil prueba muchas veces, ¿no es cierto? Entonces son esos dos temas los que nos parece que hacen necesario que sea más de una. Está la pregunta por los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se envía por grupos de WhatsApp de manera insistente imágenes? Y eso podría caber en el hostigamiento, la pregunta del diputado Chalper. Ahí lo relevante es que tiene que ser contra la voluntad de las personas. O sea, tiene que haber una manifestación en contra para que ya haya hostigadores por estos grupos de WhatsApp, ¿cierto? Luego está la pregunta por el prevalerse de la autoridad o poder, que efectivamente es algo que se puede revisar. Una propuesta que estaba circulando es usar los conceptos del estupro. El delito de estupro habla de cuando se abuse una relación de dependencia de la víctima, como, y esto a título ejemplar, en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación,
cuidado o tiene con ella una relación laboral. Creemos que ahí quedan cubiertas la gran mayoría de las hipótesis que nos preocupan. Esa es ley vigente en Chile, sí. Estupro. Esta es una innovación también en el Código Penal, ¿o no? ¿Existe alguna otra legislación en que se establezca estos conceptos de relación de autoridad o poder en la víctima, con la víctima? No, hay el 157 del Código Penal habla de prevalencia de autoridad. Pero es un Prevalencia de delito autoridad. distinto, sí. Ya, pero ¿puede repetir lo del estupro? Lo del estupro, Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. ¿Cómo en los casos son ejemplos? Son ejemplos, como en los casos. Ese artículo me parece que tiene una antigüedad importante, ¿no? No tanto, no, estas son reformas del 2004 y Ah, ya. 2009. El profesor Bascuñán está aquí metido en este tema. Muy bien. La definición de insistencia en el código. La insistencia es nueva en el Código Penal. Eso es nuevo, pero porque reiteración no basta a nuestro juicio, diputado. Una definición de insistencia. Lo que pasa es que eso queda sujeto a la interpretación del juez. Yo también creo que Es difícil definir, hasta incluso reiteración va a ser difícil. Que lo que son dos, podríamos tres. hacer una reenvío. Yo lo escribí, ¿no? Y lo último, diputado, la última pregunta que se hizo es las compañías de teléfono que llaman de manera insistente. Nosotros creemos que si una compañía de teléfono llama de manera insistente y la víctima le manifiesta su disconformidad, que además aquí es contra la voluntad de la víctima, no es solamente sin el consentimiento, o sea, hay más exigencia, ¿no es cierto? Creemos que sí hay un delito de hostigamiento en ese caso. Ah, muy bien. Pero es algo que tienen que evaluar. Puede ser disuasivo, diputado Araya. La misma persona, efectivamente. Tiene que ser una misma persona, claro. Y hay un tema de participación, perdón. Sí. O sea, ahí responderá el encargado. Micrófono. Sí, solo para aclarar que en el caso de las empresas, las reglas de participación penal son específicas, dicen ahí quién responde el que mandó la orden y que puede ser autor mediato y que tiene un instrumento que no sabía que lo que estaba haciendo. La persona que llama puede que no esté cometiendo el delito de insistencia o de hostigamiento, pero sí el jefe del call center o el jefe de la empresa de call center. Pero la empresa directamente, la persona pero jurídica son podría personas, ser responsable. No. Yo creo que este delito no forma parte de la... No, este delito penal no, de la persona jurídica hoy día tiene responsabilidad penal. Pero no por este delito, no por este delito. Agreguémoslo. Me encanta. Tendrán No. persona jurídica que Sí, po. Ya, sí, pero no innovemos ahora. Señor Ejecutivo, hay una propuesta respecto a lo que plantean varios diputados de la autoridad o poder con la víctima. ¿Dejamos establecido lo de estupro? Sí, señor secretario. A ver, vamos votando de forma separada los incisos y tengo entendido. A ver, dejamos el último inciso, el que tenemos problemas con la modificación, y lo otro lo vamos a... Ahí tienes ya. Señor secretario, vamos votando por inciso, por favor. Entonces, el primer inciso es el que hostigare a otra persona será sancionado con la pena de recibo de un asegurado mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Ya, en votación. ¿Hay unanimidad para eso? No sé si están todos los que estaban antes. No está Leiva y delante votó Leiva. El diputado Leiva, perdón. Ya votemos rapidito, por favor, presidente. Ya. Diputado Alessandro, diputado Cristian Araya. Diputado Jaime Araya, diputado José Miguel Castro, diputada Lorena Fríes. Diputado diputado Leiva, diputado Kaiser. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario, gracias. Diputado Orsini. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Scherper. A favor. Don Cristian Araya. A favor. Señor presidente. A favor. Unánime. Aprobado el inciso primero del 161E. Sí. Segundo inciso, por favor, señor secretario. Vamos al inciso segundo. Comete hostigamiento contra la voluntad de la víctima de manera insistente y capaz de perturbar gravemente el normal desarrollo de su vida privada o su integridad psíquica. 1. La siguiere originales. 2. Estableciere o intentar establecer contacto con ella por cualquier medio. ¿Queréis separado? Llamare a su teléfono. 4.
le enviaré comunicaciones por cualquier medio. Ese es el inciso segundo, señor presidente. ¿Cuál quiere votar separado, Cristian? Lo que pasa es que el 2, 3 y 4 perfectamente es uno solo, entonces... Sí, por eso, pero incluso el 3 no tiene ningún, para mí no tiene ningún sentido que exista. O sea, no, ahí sí que en el 3 no hay espacio para que no queden comprendiendo los otros. O sea, es que, perdón, presidente, por ejemplo, cuando alguien está en modo... No, Lunita, claro, en modo no molestar, la única forma de poder establecer contacto, y esto es, perdón lo básico del ejemplo, pero la única forma de establecer contacto es llamando reiteradamente, cosa que pueda entrar la llamada. Esa llamada, listo, cae inmediatamente dentro del... A ver, diputado, perdone que le replique ahí, pero tiene que ser capaz de perturbar gravemente el normal desarrollo de su vida privada o su integridad psíquica, o sea... No, pero si alguien hace una denuncia así, me parecería que cualquier juez que lo acoge, no. Es verdad. No pongamos ejemplo que estamos teniendo cada vez más. Sí. ¿Que lo quiere votar aparte el 2? Ya, señor secretario, vamos a votar aparte el 2, que el diputado Araya quiere hacer una votación. ¿Votemos el 1, el 3 y 4? No, vamos a votar todo menos el 2, que el diputado Araya quiere votarlo aparte. Eso mismo, ya. Alguien insistiere, no sé cómo va a pasar. Ya, vamos a votar. Vamos a votar tal como está acá, menos el número 2, que el diputado Araya tiene dudas. O sea, vamos a votar con el número 1. No, vamos a votar con el número 1, 3 y 4, excluyendo el 2. Excluyendo. Es el 3, perdón, es el 3. Ah, ya. Ay, Dios mío. La llamar a su teléfono. Ya, no se estrese, señor secretario. Entonces vamos a votar el 1, 2 y 4. Ya. Y con la primera parte. Todo con 1, 2, todo el inciso con 1, 2 y 4. Así es. Excluyendo el 3, para que haya claridad. Sí, ahí está bien. Ya. En votación, el segundo inciso con los numerales 1, 2 y 4. Así es. ¿Estamos claros? Ya. Diputado Jorge Alessandri, diputado Cristian Araya. Abstención. Diputado Jaime Araya, diputado José Manuel Castro, diputada Lorena Fríes. A favor. Gracias, diputada. A favor, diputada Fríes, diputado Lionel. Diputado Leiva, no está. Diputado Kaiser. A favor. Diputado Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Solo me gustaría para la historia de la ley que respecto de la palabra insistente, si uno se remite a la Real... Pero está quedando grabado, secretario, si al final, para lo que importa, para los efectos de la Real Academia Española, la primera definición que se da de insistir es instar reiteradamente, que es lo que a mí al menos me deja tranquilo. Así que con esa precisión yo voto a favor del inciso primero. Y así se consignará en el acta. Gracias, presidente. Diputado Chalper, diputado Longton. A favor. ¿Han votado todos los diputados? 5, 6 a favor. Y una abstención. Y una abstención. Déjeme ver cómo se aprueba esta cuestión. Esto se aprueba. Se aprueba. A favor. Espere, presidente, por favor. Se aprobó. Ahora vamos a votar el número 3. El número 3. Espere, presidente. Espéreme, que te voy a anotar. Ya, vamos a votar el número 3. Ya, ahora en votación el artículo 161. Están llamando en la sala, ¿no? Están llamando en la sala, sí, acá terminamos. Numeral 3 del 161, se entiende que ya el artículo está aprobado. Estaremos votando el número. Llamar por teléfono. La llamar a su teléfono. Eso la llamar, exacto. Diputado Alessandri, diputado Cristian Araya, en contra. Diputado Jaime Araya, diputado José Manuel Castro, diputada Fríes. A favor. Diputado Fríes, a favor. Diputado Lionel, diputado Leal, diputado Leiva, diputado Kaiser. ¿Qué pasa? A favor. Diputado Orsini. Diputada Plaza. Ya. El 3, número 3. El 3, sí, ya. Kaiser en contra.
Diputada Plasencia, A favor. diputado Chalper, don Andrés Longton, Sí, solamente para la historia de la ley, secretario, que le plantea recién la duda al Ejecutivo, dice la llamaré a su teléfono. ¿Qué ocurre si la llama al teléfono del trabajo? Insistentemente. Eso se entendería incorporado, no es su teléfono, se entendería incorporado en la hipótesis 4 o 2. Ya, porque siempre la leguleyada en tribunales uno la ve a diario. Entonces le decir, no está la hipótesis del 3 porque no era su teléfono. A ver, Como a propósito del comportamiento de la oposición al gobierno anterior, solo los imputados tienen defensor, entonces por eso es correcta su pregunta. muy bien, gracias, diputado Schalper, pero para aclarar ese punto, enviar comunicaciones por cualquier medio se entendería un teléfono del lugar de trabajo. Muy bien. Señor secretario, a favor. a favor. 1, 2, 3, 4, 5 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones, y se aprueba el artículo 161E con todos. No. Solo inciso 1. Y 2. Vamos tenemos que terminar toda la... Vamos a votar el tercero y el cuarto con la nueva redacción. ¿Cuál sería, Sí, ¿cuál sería esa? La nueva redacción es la que tengo acá y que la diputada Orsini no ha firmado. ¿Me la puede leer, por favor? Ahí está firmada, aquí está. La voy a leer yo Ya. en vez del este es el inciso cuarto. El último inciso dice: si el responsable de las conductas descritas en los incisos precedentes obrare prevaliéndose una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. Está perfecto. ¿Habría unanimidad para aprobar los dos últimos incisos? No, espere, ya. Hay unanimidad. Vamos a votar, y el tercero queda tal cual. El tercero queda tal cual. El diputado Kaiser va a querer, pero mejor diputado Kaiser cuando vote, porque si no, no vamos a alcanzar. Ya. Hay un consenso, señor presidente, de que mandar imágenes de connotación sexual, aunque fuese una vez. No, lo explicó el Ejecutivo, las razones, diputado Kaiser, por qué se incorporó la misma hipótesis de insisto. Señor secretario, ¿El Longton? no es mi firma, señor secretario, ponga en votación. Señor secretario, Manda por error señor secretario, pongan en votación los dos últimos incisos, por favor. Ya. En votación. Señora Lavín, los dos últimos incisos. En votación, los últimos 2 incisos y el inciso cuarto con la indicación que se leyó recién. No, están juntas. Punto. Ya. ¿La expresión dependencia incorpora el pololeo? No. No, claro que no. Pololeo es el tipo base. En opinión de ustedes. muy asimétrico, ahí podría ser, pero si Ya, ok, gracias. Señor secretario, Ya, pues nosotros están hablando. en votación. En votación, ya. Diputado Alessandri, diputado Cristian Araya. Silencio, ahora por tenemos favor. tipos de No, pololeo. primero votación del diputado Abstención. Cristian Araya. Abstención. ¿Cuál es su voto? ¿Abstención? Ya, don Cristian Araya se abstiene. Diputado Jaime Araya, diputada Fríes, diputado Joanet, diputado Kaiser. Presidente, creo que efectivamente el tema del error estaría cubierto por la propia legislación y como excepción en el sentido para la responsabilidad penal. Creo que una persona que envía fotos de connotación sexual a otra, aunque sea solamente una vez, con la intención efectivamente de hacerle llegar este tipo de material, cumple de inmediato con la figura del acoso. Entonces yo me voy a abstener en este inciso, porque creo que debiésemos modificar la redacción. No puede ser que exista, no sé, que tenga una persona que sufrir insistentemente que le lleguen ese tipo de fotos antes de que pueda ser sancionado. No me parece. O videos o lo que fuere. Muchísimas gracias, señor presidente. El diputado Kaiser se abstiene. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. A favor.
don Diego Chalper. Presidente, por su intermedio, yo coincido con la línea argumental del diputado Kaiser, así que yo también me voy a abstener. Ay, Dios mío. El diputado Longton. A favor. 4 a favor, 3 abstención. Se aprueba el inciso tercero y cuarto y se despacha el 161. Se despache por haberse cumplido el objeto de esta sesión, entonces se le va.